Dale un fuerte aplauso al Rey en este día. Te exaltamos, Señor. Fue por su sangre que ha vertido sobre mí. Proclámalo, que su poder ahora yo puedo recibir. Hoy sus promesas son reales para mí. Fue por su sangre que la maldición ya no opera sobre mí. Fue por su sangre que ha vertido sobre mí, que su poder ahora yo puedo recibir. Hoy sus promesas son reales para mí. Fue por su sangre que la maldición ya no opera sobre mí. Por la sangre de Jesús, confiésalo, que se derramó en la cruz, las tinieblas no me pueden detener. No hay problemas ni demonios que me puedan impedir que yo tome lo que Cristo ha comprado para mí. Fue por su sangre que ha vertido sobre mí, que su poder ahora yo puedo recibir. Hoy sus promesas son reales para mí. Fue por su sangre que la maldición ya no opera sobre mí. Fue por su sangre que ha vertido sobre mí, que su poder ahora yo puedo recibir. Hoy sus promesas son reales para mí. Fue por su sangre que la maldición ya no opera sobre mí. Fue por su sangre. Con todo tu corazón, iglesia, proclámalo, que su hoy sus promesas son reales por la sangre. Fue por su sangre. Fue por eso es, una vez más, fue por su sangre. Que su poder hoy sus fue por su sangre que la maldición ya no opera sobre mí. Fue por su sangre que ha vertido sobre mí, que su poder ahora yo puedo recibir. Pues sus promesas son reales para mí. Fue por su sangre que la maldición ya no opera sobre mí. Dale un
fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesús. Proclamamos la sangre de Cristo. Hoy proclamamos la sangre de Cristo. Dígalo conmigo. Hoy proclamamos la sangre de Jesús sobre este lugar. Hoy proclamamos la sangre del Cordero sobre la congregación, la sangre del Cordero sobre la iglesia, la sangre del Cordero sobre el pueblo de Dios, la sangre del Cordero sobre nuestras vidas, la sangre del Cordero sobre nuestros hogares. Hoy rociamos la sangre de Cristo sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios. Rociamos la sangre en esta reunión, rociamos la sangre en esta atmósfera. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a este lugar y revélanos la sangre. Revélanos la sangre. Revélanos la sangre, Señor. Fue por su sangre. Su sangre que supo ver orar. Hoy sus promesas son reales para mí. Fue por su sangre que la maldición ya no verá sobre mí. ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen aquí? ¡Aleluya! Este aplauso tiene que ser mucho más fuerte. Eso es. Así está mejor. Tenemos redención por su sangre. Aleluya. Diga conmigo, tenemos redención. Dígalo fuerte, tenemos redención por su sangre. Apláudale a mi Jesús. Sean todos bienvenidos en este maravilloso domingo. Allá afuera hay malas noticias, pero aquí hay buenas noticias, gloria a Dios. Dios ha sido bueno y lo seguirá siendo. Dios ha sido fiel y lo seguirá siendo. Dios es poderoso y siempre será poderoso. Dios es maravilloso y siempre será maravilloso. Usted y yo, iglesia, tenemos un Dios maravilloso. Dígalo conmigo. Tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios precioso, tenemos un Dios grande, un Dios eterno, un Dios bueno, un Dios misericordioso. El salmista dijo, con razón los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Dele la gloria a mi Señor. Qué bueno que están aquí en este día. No hay mejor lugar para estar que en el lugar donde está la presencia de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos. Le invito a que tome su lugar. Damos gracias a Dios por este maravilloso privilegio de poder congregarnos como familia, como pueblo, para exaltar su grande y glorioso nombre y para oír su palabra, para recibir su palabra, su consejo, su dirección. Quiero hacer una oración. Quizás usted cree cuando yo de repente hago esta declaración como la que voy a hacer ahora, que exagero, pero no es así. Es real y estoy tan consciente de ello que por eso no me da pena decirlo una y otra vez, cada vez que yo realmente lo percibo. Y esto es que este es uno de los mensajes más importantes que yo voy a predicar en toda mi vida. Y es uno de los mensajes más importantes que usted tiene que escuchar. Y es uno de los mensajes que más usted tiene que atesorar. Seguimos hablando acerca de la gloriosa y santa, la poderosa e inocente sangre de nuestro Salvador y Rey Jesucristo. Y hoy probablemente este sea el mensaje central de todo el asunto de la sangre. Quiero enseñar acerca de la redención por la sangre. Mi tema en esta mañana es: tenemos redención por su sangre. Dígalo conmigo: tenemos redención por su sangre. Cuando este mensaje termine,
usted va a creer eso con una mucho mayor y más poderosa convicción que en este momento. Quiero que leamos entonces Efesios capítulo 1, versos 6 al 7. El apóstol Pablo, hablando con la iglesia en Éfeso, dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y esa frase, vaya que es poderosa e importante para nosotros, y la vamos a explicar un poco más adelante. Con la cual nos hizo aceptos en el amado, ¿en quién? Se refiere a Jesús. El amado es Jesús, en quien tenemos redención por su sangre. La redención por la sangre de Cristo no es una promesa futura, sino es un bien que usted y yo experimentamos como consecuencia de nuestra fe en el Evangelio, nuestra fe en la salvación. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cuántos están listos? Iglesia, ¿están listos? Abra su corazón, porque usted va a aprender muchas cosas muy, pero muy importantes. Porque entender lo que significa ser redimidos por la sangre del Cordero debe ser una prioridad en la vida de cada creyente. ¿Por qué? Porque resulta que de esta verdad, la de la redención por la sangre, se derraman la mayoría de las bendiciones y los beneficios del nuevo pacto que usted y yo podemos experimentar hoy en día por causa de nuestra fe. Es más, nuestra victoria como hijos de Dios depende casi enteramente de nuestra comprensión acerca del poder y la gloria de la sangre de Jesucristo y de su efecto y su obra en nuestra vida. Y esto desde el día en que fuimos salvos y hasta el día que moremos eternamente en el reino de Dios con nuestro Señor y Salvador. Porque la sangre de Cristo obra desde el principio y hasta el fin. La sangre de Cristo está presente desde el principio, durante nuestra conversión, hasta el cielo, cuando disfrutemos de la gloria eterna de nuestro Señor en Dios el Padre. Algo que usted debe saber y debe tener presente es que la redención por la sangre es un pilar central del Evangelio, probablemente uno de los más importantes. Cada hijo de Dios debe entender y abrazar con fe esta realidad poderosa de la redención por la sangre. Esto con el propósito de liberar cada uno de sus beneficios sobre su vida y también así poder ayudar a otros a que experimenten ese poder. Mire, una de las razones por las cuales la iglesia y los creyentes no están experimentando la plenitud de los beneficios de la redención es por la pobre comprensión que tienen acerca del poder de la redención. Muchas veces lo que nos limita o lo que nos impide a nosotros experimentar en esta tierra los beneficios y los privilegios del nuevo pacto y de la obra de Cristo es, repito, precisamente el tener una pobre comprensión acerca de la sangre y del poder de la redención. Por eso hoy yo oro que el Espíritu Santo nos ayude. ¿Cuántos se unen a esa oración? Que el Espíritu Santo nos ayude en este día para comprender esta maravillosa realidad que es el resultado del sacrificio del Cordero de Dios para beneficio de todos aquellos que hemos creído en Él. La primera pregunta que tenemos que responder en esta hora es: ¿qué es la redención? Probablemente usted haya leído, haya escuchado o sepa en alguna manera lo que es la redención. Bueno, no está de más. Y también para beneficio de los que quizá no habían escuchado un mensaje así, saber a mayor profundidad qué es la redención. Bueno, la redención denota la acción de comprar un esclavo con miras a rescatarlo o a libertarlo. Es un término que era muy común en tiempos de la esclavitud. En el pueblo de Israel, como dijimos, creo que en el primer mensaje, había la costumbre de redimir propiedades, de redimir bienes e inclusive de redimir personas en esclavitud. Es un término muy familiar con el tema de la esclavitud. Repito, la redención denota la acción de comprar un esclavo con miras a rescatarlo o a libertarlo.
Redimir, escuche, es liberar algo a cambio del precio de su rescate. Liberar algo a cambio del precio de su rescate. La redención no es otra cosa que la liberación del hombre, y me refiero al género humano en general. La redención no es otra cosa que la liberación del hombre esclavo a costo de la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 6 verso 20 lo dice de esta manera: porque habéis sido comprados por precio. Ahí está la redención. Usted y yo fuimos comprados y el precio fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ahora son propiedad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, como dice el texto, los compró, y los compró a precio, a costo de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que el precio de nuestro rescate fue la gloriosa sangre del Cordero. Y entienda esto: ninguna otra cosa hubiera podido pagar el costo de nuestra libertad. No se podía pagar con dinero, tampoco se podía pagar con buenas obras. Ninguna religión pudo otorgarla mediante las disciplinas religiosas, y toda la bondad del mundo no alcanzaba para conseguir esta libertad. Por eso se requirió del sacrificio del eterno Hijo de Dios y del derramamiento de su preciosa, única y santa sangre para lograr tan maravillosa liberación. Pedro, hablando de esto también, dijo lo siguiente en Primera de Pedro capítulo 1 versos 18 al 20: sabiendo. Yo quiero que usted entienda el poder tan grande que esconde el saber algo. Nunca el diseño de Dios ha sido que usted y yo permanezcamos en ignorancia. Precisamente la ignorancia de la verdad es la que nos limita para experimentar los beneficios de la redención. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos. Dios quiere que usted y yo sepamos todo lo que Él nos ha concedido. Y aquí Pedro dice sabiendo. Esto es algo que usted tiene que saber, porque si usted lo sabe, entonces lo puede creer. Y entonces si usted lo puede creer, se puede manifestar sobre su vida. Usted no puede creer en lo que no sabe. Y usted no puede saber a menos que le prediquen. Y entonces dice sabiendo, ¿qué cosa? Que fuisteis rescatados. ¿Ve? La redención es el pago del rescate, gloria al Señor, a cambio de un precio. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre. Verso siguiente, por favor. Sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Fuimos rescatados ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Quiero que usted entienda esto, y esto me bendijo muchísimo ayer. Vea. La redención es la misión de la sangre. Anótalo, memorízalo, pero no olvides: la redención es la misión de la sangre. Bien importante. La redención es la razón principal por la que fue requerida y derramada en la cruz del Calvario. Eso responde a la pregunta de ¿qué es la redención? La siguiente pregunta, y que muchas veces es la razón por la que muchas personas no le dan el valor y el aprecio debido a la sangre de Cristo y a la redención, es porque no saben de qué fueron redimidos. Ya sabemos ahora que la redención es el pago del rescate. La redención, gloria al Señor, es la acción de comprar a alguien en esclavitud con miras a rescatarlo o a libertarlo. Recuerda que el apóstol Pablo se decía a sí mismo esclavo de Jesucristo. Él fue libertado mediante la redención, pero se hizo esclavo nuevamente por elección.
ya no esclavo del pecado, ya no esclavo de Satanás, ya no esclavo de su naturaleza pecaminosa, sino ahora voluntariamente y por amor y gratitud, esclavo del que dio su vida en rescate por él. Y entonces, ¿de qué fuimos redimidos? Porque cuando hablamos de la redención debemos entender de qué y por qué fuimos redimidos, para que entonces así podamos realmente apreciar el valor y el poder de la sangre de Jesús, y también podamos darle a Dios toda la honra y toda la gloria por tan maravillosa salvación. ¿De qué fuimos redimidos? Una vez que usted entienda de qué fue redimido, usted entenderá por qué la sangre es tan importante y por qué la sangre tiene que estar presente, no solamente en su memoria como un bonito recuerdo. No, la sangre de Cristo tiene que estar presente en su relación personal con Dios. Usted tiene que tener una conciencia diaria del poder de la sangre en su relación con Dios, en su vida diaria, en su comunión, en todo lo que usted haga. La sangre de Cristo siempre debe estar presente en nuestro corazón, en nuestra mente, y tiene que ser el objeto o uno de los objetos centrales de nuestra fe. Entonces, tengo tres cosas que decir acerca de aquello de lo que fuimos redimidos. Y lo primero es lo más importante de todo. Escuche, la sangre, escuche bien, satisface a Dios como la paga del pecado. Espíritu Santo, ayúdame por favor. Ayúdame. Cierre sus ojos un momento, por favor. Quiero que le diga al Espíritu Santo: ayúdame, Espíritu Santo. Dígale, por favor. Ayúdame, Espíritu Santo, a entender. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a enseñar esto con sencillez, con claridad, pero con unción y con poder, porque es tan importante, Señor. 1. La sangre satisface a Dios como la paga del pecado. Romanos capítulo 6, verso 23. Es un verso muy familiar y sin embargo debemos reconsiderarlo y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe. Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Un solo pasaje contiene tanto, algo aterrador, como algo lleno de esperanza y de poder. La paga del pecado es muerte. Ahora, uno de los aspectos más importantes de la redención, más bien, el aspecto más importante de la redención, porque yo quiero que veamos la redención desde tres ángulos, pero el más importante de los aspectos de la redención tiene que ver con la justicia de Dios. Diga conmigo: la justicia de Dios. Usted tiene que saber que la justicia de Dios es perfecta, y la justicia de Dios demanda del pecador el castigo por el pecado. Esto es lo que la Biblia dice: la paga del pecado. La justicia perfecta de Dios demanda del pecador el castigo por el pecado, y de acuerdo con la palabra, el pago requerido es la muerte. Mire, Dios es un Dios perfecto en justicia. Usted nunca puede olvidar que Dios es perfecto en todos sus ángulos. Dios es perfecto en todos sus ángulos, en todas sus expresiones, en todas sus manifestaciones, en todos los rasgos de su personalidad y de su carácter. Dios es perfecto desde la perspectiva que usted lo mire y que usted lo vea. Dios es un Dios perfecto en justicia, y como Dios es un Dios perfecto en justicia, esto le impide evidentemente pasar por alto el pecado. El pecado es un delito grave que Dios no puede ignorar, y que su justicia demanda del castigo que ese delito amerita. Y quiero poner un ejemplo en lo natural, hablando de leyes humanas que son tan imperfectas en realidad, pero que originalmente nacieron como una reflexión de la justicia perfecta de Dios. En el tiempo en el que vivimos, nuestras leyes y nuestro sistema de justicia se ha corrompido, porque lo maneja el hombre, y el hombre es corruptible, y el hombre es comprable. Entonces, la justicia terrenal, aunque imperfecta,
vea lo que hace. Cuando una persona comete un delito, sea un robo, un fraude o un homicidio o cualquier delito que infrinja la ley, esa persona se ha convertido en un infractor. Diga, un infractor de la ley. En el momento en el que una persona comete un delito, se convierte en un infractor de la ley. Ahora, esa persona, escuche, adquiere una deuda con la justicia y debe ser requerido por la misma. Si el hombre adquiere, por causa de su delito, una deuda con la justicia, y tiene que ser requerido por la misma. Por eso es que la policía tiene que ir en busca de aquella persona que cometió un delito, porque se convirtió en un infractor de la ley, se convirtió en un deudor de la justicia y ahora es requerido por la misma. Cuando esa persona es apresada, tiene que enfrentar la justicia para que ésta le imponga un castigo por causa del delito que cometió. Ese castigo será la paga por dicho delito. Las leyes humanas son una reflexión, aunque pobre y distorsionada hoy, de la justicia de Dios, que es perfecta. Y si en lo natural, en una ley, en una justicia imperfecta, la justicia demanda del castigo para el infractor que violó la ley, ¿cuánto más la justicia perfecta de Dios? Escuche, si en la justicia imperfecta las cosas siguen funcionando así, al menos en teoría, y quizás defectuosamente, ¿cuánto más debería esto funcionar con la justicia perfecta de Dios? Así que, como la justicia de Dios es perfecta, demanda el castigo, el pago por el delito cometido. Usted debe entender esto: como Dios es un Dios justo y su justicia es perfecta, Dios no puede hacerse de la vista gorda ante el pecado. Dios no puede decir, buena humanidad, la regaron, ni modo, vamos a olvidar el asunto, así nada más, y vamos a seguir adelante. No, la justicia perfecta de Dios le impide al mismo Dios pasar por alto el pecado. Por eso la Biblia dice en Éxodo que Dios no tendrá por inocente a la persona que es culpable. Entonces, esto es importante para entender este asunto de la justicia de Dios. La justicia de Dios demanda el pago por el delito cometido, esto es el pecado. Y escuche, no podrá estar satisfecha hasta que se ejecute el castigo o la paga por el mismo. Así es el asunto. Ahora, le tengo una buena noticia. ¿Cuántos quieren saber cuál es esa buena noticia? Que el castigo fue ejecutado en la persona de Jesús. Me refiero a su castigo y mi castigo. Nuestro castigo fue ejecutado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque usted y yo éramos los infractores de la ley, éramos los delincuentes que cometimos el delito que se llama pecado, y que la justicia perfecta de Dios demandaba de nosotros su paga o su castigo. Y como leímos en la carta a los Romanos, ese castigo era la muerte. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, vea la palabra que se usa, delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, el castigo fue ejecutado en la persona de Jesús, y la sangre derramada, escuche, fue el precio que se pagó para que tú y yo dejáramos de ser reos de muerte delante de la justicia del Dios Santo. Y quiero decirle que, porque es tan importante, más que todas las demás cosas, este asunto de la justicia de Dios, porque esta es principalmente la razón por la que la gente puede ir al infierno: por no arreglar su asunto con la justicia de Dios y recibir en ellos mismos, no en el Cordero, en ellos mismos, por no aceptar al Cordero, por no recibir al Cordero y por no creer en el Cordero, recibir en ellos mismos el castigo por el pecado, que es la muerte. Y no es la muerte física, que ese es un tema que está ahí y en algún momento tocaremos también. Entonces, la sangre derramada
Fue el precio que se pagó para que tú y yo dejáramos de ser reos de muerte ante la justicia del Dios Santo. Esto quiere decir que fuimos redimidos de la condena a muerte que pesaba sobre nuestras vidas. Esto es el castigo de Dios. Usted medite en la redención, medite primero que usted ha sido redimido de la paga del pecado. Usted ha sido redimido de la sentencia de muerte que pesaba sobre usted como consecuencia de ser un pecador. Y yo también lo era, vaya que lo era. Así que hemos sido redimidos de la condena a muerte que pesaba sobre nuestras vidas. Esto es el castigo de Dios, que bien merecido lo teníamos. Ahora, lo segundo, hablando acerca de qué es de lo que fuimos redimidos. Este es el punto más importante. Lo segundo, la sangre le quita a Satanás todo derecho legal de mantener al pecador en su poder y bajo su dominio. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Colosenses capítulo 1 versos 12 al 14 dice: con gozo, diga conmigo, con gozo. Dile a tu hermano, con gozo, mi hermano, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La sangre de Cristo es la que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Escuche, el cual nos ha librado. El Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, nos ha librado de la potestad. Potestad significa autoridad o dominio. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, esto es el reino de Satanás y todos sus demonios, y nos ha trasladado. ¿Cuántos dicen amén? Nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta es una de las verdades más poderosas de la Biblia. Usted y yo fuimos trasladados, fuimos libertados. Y obviamente volvemos al concepto de la redención, libertados mediante el pago de un rescate. Fuimos libertados de la potestad, de la autoridad, del dominio de las tinieblas, para ser trasladados al reino del amado Hijo de Dios, en quien ahora tenemos, no vamos a tener en un futuro, no, ahora tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Nuestra rebelión contra Dios le daba a Satanás derecho legal sobre nuestras vidas. Hay un principio en la Biblia que usted tiene que conocer, y está en 2 de Pedro capítulo 2 verso 19. La Biblia dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Cuando Adán obedeció al diablo en el huerto del Edén para rebelarse contra la voluntad de Dios, le entregó el derecho legal sobre su vida para oprimirlo y para dominarlo, porque él fue vencido y se convirtió en esclavo del que lo venció. Y entonces, a partir de ese momento, todos sus descendientes, todos los descendientes de Adán, o sea, la humanidad entera, vinieron a estar bajo la potestad o el dominio de las tinieblas, como dice la carta a los Colosenses. Eso desde el día de la caída y hasta el día de hoy. Esto explica totalmente esta senda de destrucción, de maldición, de enfermedad, de muerte, por la que la humanidad ha caminado a lo largo de toda la historia. Mire para atrás a la historia de la humanidad hasta el día de la caída y se dará cuenta que el hombre vino a estar bajo el dominio legal de Satanás para ser oprimido y para ser dominado. Lo más lamentable de todo es que el hombre le entregó esa autoridad voluntariamente a Satanás por medio de la desobediencia y de la rebelión. Al obedecer al rebelde, se convirtió en esclavo del rebelde. Al obedecer al desobediente, se convirtió en esclavo del desobediente. Por eso dice la Biblia que Satanás es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos aquellos que desobedecieron
se convirtieron o vinieron a estar bajo el gobierno y el dominio de Satanás. Entonces, esto nos da una explicación tan clara por qué el mundo ha caminado por esta senda de destrucción, de maldición, de enfermedad y de muerte a lo largo de toda la historia, desde el día de la caída y hasta el día de hoy. En la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 19, leemos lo siguiente: porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿alguien sabe quién es ese hombre? Adán, exacto, iglesia. Así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, ¿quiénes son los muchos? Su descendencia, todos nosotros, dice, fuimos constituidos pecadores. Vea, por la desobediencia de un hombre, los muchos fuimos constituidos pecadores. En ese momento pasamos a estar bajo la potestad de las tinieblas que menciona Pablo en la carta a los Colosenses. Ahora, así también, gracias a Dios, por la obediencia de uno. Dígame quién es ese uno. Jesús. Por la obediencia de uno, los muchos, ¿quiénes son los muchos? Los que creen, todos aquellos que creen, serán constituidos justos. Esto es, declarados inocentes en el tribunal divino, por los méritos de Cristo y por la sangre de Cristo, por supuesto. Sepa esto, iglesia, lo único que le quita a Satanás el derecho legal sobre la vida de un pecador es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ningún amuleto le quita a Satanás el derecho legal sobre tu vida. Hoy la gente recurre a los amuletos, la gente recurre a los brujos, a los santeros, a los hechiceros, a los que leen las cartas, a las piedras. Usa el esoterismo y toda serie de cosas supuestamente para ser librado de las fuerzas negativas de este mundo. Quizás si me rocío un poco de agua bendita. Ninguna de esas cosas, ninguna de esas cosas le quita a Satanás el derecho legal sobre la vida de un pecador. Solamente la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Escuche esto: la sangre nos quita el estatus de pecadores delante de Dios. La sangre nos quita el estatus de enemigos de Dios. La sangre nos quita el estatus de rebeldes y de desobedientes delante de Dios. Y la sangre nos concede el estatus de hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? La sangre nos concede el estatus de justos, de inocentes delante de Dios. La sangre nos reconcilia con Dios total y completamente. Por eso la Biblia dice que usted y yo hemos sido trasladados. Antes estábamos en un lugar, pero ya no estamos más en ese lugar. Antes estábamos bajo la potestad de las tinieblas, bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio de los demonios, bajo el dominio de la maldición, bajo el dominio del pecado, bajo el dominio de la pobreza, bajo el dominio de la muerte espiritual. Pero por causa de la redención por la sangre hemos sido trasladados. Fuimos sacados de ese lugar para ser injertados en un lugar nuevo. Esto es el reino del amado Hijo de Dios, el reino del glorioso y eterno Jesús, que resucitó de los muertos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Escuche, hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas porque la sangre nos compró la libertad de la esclavitud de vivir bajo el dominio de Satanás y de los demonios. La sangre le quita todo derecho legal al diablo. Por eso Satanás aborrece la sangre. La Biblia dice, hablando acerca de Satanás como el acusador de los hermanos, el que los acusa delante de Dios de día y de noche, dice: estos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Porque aquello que nos da a nosotros la autoridad de poder vencer a Satanás es precisamente la sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Lo que puede derrotar a Satanás, lo que puede derrotar a Satanás, gloria a Dios, de un hogar, lo que puede derrotar a Satanás de la vida de una persona, lo que puede derrotar a Satanás de las circunstancias en algún lugar, lo que puede derrotar a Satanás de una ciudad o de una familia, es el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Poder que como iglesia no hemos comprendido aún. Tenemos apenas una comprensión muy limitada de la sangre. Por eso no experimentamos la libertad que deberíamos experimentar, y por eso no tenemos la victoria que deberíamos de tener contra Satanás.
Satanás y el reino de las tinieblas. Pero cuando la sangre se revela al corazón y a la conciencia de un hijo de Dios, entendemos el por qué nosotros ahora ya no podemos ser dominados por Satanás, ya no podemos ser gobernados. Ningún demonio tiene potestad sobre este cuerpo. Alguien está aquí, gloria a Dios. Ningún demonio tiene potestad sobre esta mente. Ningún demonio tiene potestad sobre mi casa. Ningún demonio tiene potestad sobre mi familia. Por eso es que cada día de mi vida proclamo la sangre en mi vida, proclamo la sangre en mi casa, proclamo la sangre en mi hogar, proclamo la sangre en mi matrimonio, proclamo la sangre sobre mis hijas, porque así le recuerdo a Satanás que él no tiene ninguna autoridad legal de oprimir mi hogar ni mi familia, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a mi Señor. La sangre le quita todo derecho legal al diablo de hacerte pecar. La sangre le quita todo derecho legal al diablo de oprimirte. La sangre le quita todo derecho legal al diablo de enfermarte. La sangre le quita todo derecho al diablo para empobrecerte y para dominarte. Aquellos que están bañados con la sangre de Jesús ya no están más bajo el gobierno de Satanás, porque ahora le pertenecen a Jesús y moran bajo su reino y bajo su protección. Oh, pastor, ¿y por qué los cristianos viven oprimidos? ¿Y por qué los cristianos viven bajo la bota demoníaca de Satanás? Porque no entienden el poder de la redención, porque no entienden el poder de la sangre. Esto no funciona como un amuleto, esto funciona por medio de nuestra fe. Por eso Pedro decía, sabiendo esto, una vez que lo sabes, no puedes ignorar una verdad tan importante. Yo estoy bañado con la sangre del Cordero de Jesús. Yo estoy lavado con la sangre de Jesús. Yo fui rociado con la sangre de Jesús. Yo fui redimido con la sangre de Jesús. Mi conciencia, y ese es el siguiente punto que vamos a tocar, fue purificada de obras muertas, de acciones pecaminosas, de conciencia, de culpabilidad, de condenación. Así que lo segundo es que usted y yo fuimos redimidos de la autoridad de Satanás y del reino de las tinieblas. Eso hizo la sangre. Hay un asunto muy importante aquí, y es el tema de la apropiación. Hay cosas que son tuyas, pero que no las disfrutas porque no te las has apropiado. Porque la manera en la que tú te apropias de esas cosas es por medio de la fe en la verdad que la revela. Tenemos que apropiarnos de estas cosas, iglesia, porque son nuestras por derecho legal. Escuche, porque Jesucristo las compró para nosotros en la cruz del Calvario. No las compró para los marcianos, ni para los venusianos, ni siquiera las compró para los ángeles. Los compró para usted y para mí, que hemos creído en su santo nombre. Denle un fuerte aplauso, por favor. La sangre nos provee de una mentalidad de libertad. Ahora, lo tercero, mi último punto. Primero, la sangre, se da cuenta, trató con Dios, que era lo más importante. El tema de satisfacer la justicia de Dios, que demandaba la paga por el pecado, era el asunto más importante que la sangre de Cristo tenía que resolver. El más importante de todos. Después la sangre trató con nuestra liberación del poder del reino de las tinieblas. Fuimos rescatados de la potestad de las tinieblas. Pero lo tercero tiene que ver con nosotros, tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con tu interior, porque la sangre remueve la culpa y la condenación de nuestras vidas para que podamos tener una relación de intimidad y de amistad con Dios. Mire, Hebreos capítulo 9 verso 14 dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo? El verso anterior dice: si las cenizas de la becerra rociadas sobre los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Escuche esto. La razón principal por la que la gente prefiere tener una religión que una relación es por causa de la culpa y la condenación que procede de una conciencia manchada. Con una conciencia manchada, el mejor intento de acercarnos a Dios se llama religión. Una conciencia que nos acusa,
con una conciencia que se percibe culpable o que nos percibe culpables a nosotros, nuestro mejor intento para relacionarnos con Dios es la religión. Por eso es que la religión es tan fructífera. Por eso es que la religión es tan exitosa. Por eso es que hay tantas religiones y las religiones siguen proliferando y siguen creciendo. Pero no son más que un remedio falso para poder purificar la conciencia de obras muertas. Fue la culpa y la condenación la que nos mantenía alejados de Dios. Y sabe que en ese lugar donde mora la culpa y la condenación, en el lugar de la conciencia, es donde moran los complejos, es donde mora la baja estima, es donde mora el menosprecio, es donde mora el sentido de indignidad que nos confina a vivir distantes de Dios. ¿Entiende usted ahora por qué cuando una persona peca, se aleja de Dios o deja de orar? Una de las cosas que muchas veces sucede en la vida de cristianos que se alejan de Dios es que pecaron, la regaron, se cayeron, ¡pum! Y entonces su conciencia entró en operación y los hacía sentir culpables y los hacía sentir bajo condenación. Y luego viene el acusador de los hermanos, que a eso se dedica, a ayudarle para que te sientas más y más indigno. Y entonces eso, lejos de acercarte a Dios, te alejaba de Él. Por eso es que hay una tremenda diferencia entre condenación y convicción. La condenación es del diablo, la convicción es del Espíritu. La condenación te dice: no te acerques a Dios porque la regaste. La convicción te dice: acércate a Dios, Él te puede ayudar. Te caíste, la convicción dice, la condenación dice: uy, mira, el Hijo de Dios. La convicción te dice: levántate, Dios te puede ayudar otra vez. Si confesamos nuestros pecados, dice la convicción, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Y adivine qué usa Dios para limpiarnos de toda injusticia: la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que limpia nuestras conciencias de obra muerta para que sirvamos al Dios vivo. Oh, gloria a Dios. Poderosa es la palabra de Dios. Ninguna persona se puede realizar como individuo desde la perspectiva del plan de Dios bajo el peso de una conciencia culpable. La culpa y la condenación limitan gravemente el potencial de la raza humana para vivir a la altura del propósito eterno de Dios. Pueden ser científicos, pueden ser inventores, pueden descubrir minerales y fórmulas y vacunas. Pero desde el punto de vista del plan y el propósito de Dios y de la altura del propósito eterno de Dios, están completamente descartados para poder vivir bajo el peso de una conciencia culpable. Repito, la culpa y la condenación limitan gravemente el potencial de la raza humana para vivir a la altura del propósito eterno de Dios. Por eso es que viven alejados y distantes de su amoroso Creador. La mayor parte de la humanidad vive alejada y distante de su Creador por causa de una conciencia culpable. Esa es la principal razón, repito, por la que la gente recurre a la religión. La gente recurre a las obras. La gente recurre a los amuletos. La gente recurre a los chamanes y a los farsantes, porque ellos les ofrecen una relación que no es posible sin la sangre. No es posible. Escuche bien y grábeselo bien. No es posible la relación del hombre con Dios sin la mediación de la sangre preciosa del Cordero. No es posible. No existe. Repito, el mejor intento del hombre por acercarse a Dios sin la sangre fue la religión, fue las obras. Y entonces, esto nos enseña que hay algo en el ser humano, en lo más profundo de su ser, de su conciencia, que no puede ser cambiado por nada. Nada. Es esa parte dentro de ti que te hace sentir inferior, o que te tiene acomplejado, o te hace sentir que no das la medida, que está muy hondo dentro de ti, y que solamente la sangre de Jesucristo puede purificar. Solo la sangre del Cordero puede limpiar tu conciencia de obras muertas, de acciones inertes que no tienen ningún efecto sobre ella. ¿Sabe por qué la gente obra? Escuche bien, no obra por convicción, sino obra, y esto es inconscientemente, para tratar de acallar la voz de su conciencia.
¿Sabe por qué los millonarios donan tanto dinero? Por su sentido de culpabilidad. ¿Sabe por qué los millonarios donan tanto dinero y son tan altruistas? Por su alto sentido de culpabilidad. Aunque no lo entiendan, aunque sea inconsciente, todos los millonarios sin Cristo que donan miles y miles de millones de dólares a causas benéficas lo hacen precisamente por tratar de acallar o apaciguar una conciencia culpable. Y entre más dinero, es muy probable que más cosas haya por ahí ocultas que se tuvieron que hacer para lograr y pasar por encima de cuánta gente y destruir a no sé cuántas personas o empresas o lo que sea. Así que esta gente siente una grande culpabilidad aún de manera inconsciente y trata de resolver ese asunto donando dinero. Pastor, pero yo no tengo dinero. Bueno, las obras. Ahí vamos al territorio de las obras. Tratamos de hacer exactamente lo mismo que hace el millonario altruista, pero lo hacemos con las obras. Por eso repito, la religión es tan, pero tan exitosa. Usted tiene que saber algo. El evangelio no es ninguna religión. Ser cristiano no es una religión. Venir a la iglesia no es una religión. Maranata no es una religión. Estamos hablando de algo mucho más alto, mucho más elevado. La religión quiere adormecer tu conciencia con las obras y los méritos humanos, pero solamente la sangre del Cordero puede limpiarla completamente para que se pueda relacionar con Dios. Efesios capítulo 1, versos 5 al 7. Quiero explicarle cómo sucede esto. Efesios 1, 5 al 7 dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto de sentirse o de ser aceptos en el amado tiene que ver con nosotros, porque la sangre es lo único que puede hacerte sentir acepto ante Dios. Esto es experimentar una posición firme como hijo amado delante de Él. Fue Jesús, por medio de su sangre, que nos hizo aceptos en el amado. Hoy tenemos una posición firme. Cada que le acepto, se entiende que estamos hablando de una posición delante de Dios, una posición firme como hijos amados delante de Él. Y esto es posible gracias a que la sangre, y solo la sangre, limpia nuestras conciencias de obras muertas. ¿Cómo? Haciendo remisión. Porque el verso siguiente dice: con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Y continúa: el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esa palabra perdón en el original es remisión. Le voy a explicar la diferencia, la grande diferencia entre remisión y entre perdón. Yo te puedo perdonar a ti, pero me sigo acordando de lo que me hiciste. Hello. A usted le pasa también. O sea, si perdonamos de verdad, aunque ya no nos lastima ni nos afecta la ofensa o lo que sea, pero está ahí, quedó un registro. En la memoria del corazón quedó un registro del evento. Así que aunque tú hayas perdonado y ya no sientas nada en contra de la persona y ya no te afecte, aún así puedes recordar lo que pasó. Ahora, cuando hablamos de remisión, el asunto es completamente diferente. La razón por la cual nuestras conciencias son completamente purificadas y limpiadas de toda clase de culpa y de condenación, gloria al Señor, y de todo sentido de indignidad, es porque nuestros pecados no solamente son perdonados. Escuche, Dios me perdonó, pero todavía me siento como chinche por lo que hice delante de Él. Por eso me da pena acercarme, por eso me da pena relacionarme con Él, porque cuando usted hace algo, aunque fue perdonado, quizás un hijo con su papá hizo algo, desobedeció, falló en alguna manera, y entonces el padre lo perdona, pero el hijo no tiene confianza con el padre por causa de lo que hizo. Todavía se siente miserable, no tiene confianza. Ahora entienda por qué la remisión es tan importante. Cuando tú perdonas a alguien, aún puedes recordar lo que esa persona hizo, pero remitir significa enviar una cosa a otro lugar. Escuche, en este caso, Dios remite nuestros pecados a un lugar donde no puede verlos más. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí?
Dios envía nuestros pecados a un lugar donde no puede verlos más. Y le voy a dar 3 ejemplos por la escritura de la remisión, lo que es la remisión. Isaías capítulo 44 verso 22, para que usted entienda. Dice la palabra de Dios: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hizo Dios con nuestras rebeliones y con nuestros pecados? Dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. En otras palabras, se esfumaron. ¿Ok? Ahora, segundo pasaje, y este es probablemente el más contundente. Hebreos capítulo 8 verso 2. Estamos hablando de la remisión. Dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Alguien aquí le da la gloria a Dios? Porque por medio de la redención por la sangre, Dios remite nuestros pecados, de manera que Él nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Denle un fuerte aplauso a mi Señor, por favor. ¿Qué significa esto? Hace algunos años atrás, cuando fui a tramitar mi visa, me tocó la cita en el consulado, y entonces habíamos ahí un grupo de personas y nos estaban formando. Había como 7 ventanas con 7 personas ahí atendiendo, y entonces de repente me dicen a mí: usted le toca aquí, fórmese aquí. Adelante de mí había una persona y ya nada más había una persona siendo atendida. Nos dicen muchas cosas a los que han ido a solicitar visa, muchas historias, etcétera, etcétera. Y bueno, yo estaba ahí atento a lo que sucedía. La persona delante de mí pasó al frente y yo estaba escuchando toda la conversación. Y entonces el cónsul le dice: bueno, ¿y para qué quiere ir usted a los Estados Unidos? ¿Cuál es el motivo de su viaje? Ahí está el hombre diciendo: quiero ir de vacaciones, quiero ir a conocer. Y yo veía que el hombre estaba en la computadora. Ajá. Y bueno, y quiero ir, y quiero ver, y quiero. Y entonces de repente el cónsul dice: ¿usted ha estado antes en los Estados Unidos? Y el hombre dice: no, nunca he ido. En el 82. ¿Usted no estuvo en los Estados Unidos? Dice: no, yo no estuve en el 82. Ah, ok, lo que pasa es que yo tengo aquí en mi récord que en el 82 usted cometió varios delitos por los cuales nunca se presentó a la corte ni nunca pagó las multas correspondientes. Usted aquí tiene un récord negativo. Y el hombre seguía negando. Y yo estaba pensando: ay, Padre Santo, ¿por qué lo niega? Y entonces de repente el hombre está ahí: no, que no es verdad, que no es cierto. Bueno, el cónsul dice: no le puedo conceder la visa. Usted no es aprobable para una visa para viajar a los Estados Unidos. Y el hombre ya no pudo hablar y se fue. Resulta que toda la información estaba ahí, tenía sus huellas digitales, y ese récord estaba ahí registrado, absolutamente todo lo que ese hombre había hecho, porque efectivamente había estado en los Estados Unidos. Y no solamente eso, el hombre había sido una ficha y había cometido varios delitos y nunca había pagado por ninguno de esos delitos. Así que le negaron la entrada, pero el récord estaba ahí. ¿Sabe qué significa la remisión? Que te borren completamente el récord, que cuando busquen en la computadora con tu nombre no aparezca absolutamente nada. Eso, amada iglesia, es la remisión, y eso solamente lo puede hacer la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré. Si hay algo que puede hacer a Dios que se olvide, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo acerca de todos nuestros pecados. Dale un aplauso fuerte a mi Señor. Y el último pasaje, Miqueas capítulo 7 verso 19, dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Remisión. La sangre, lo que la sangre de Jesucristo limpia, Dios no puede verlo nunca más. Por eso es
que la sangre de Cristo tiene un poderoso efecto sobre la conciencia para limpiarla de toda culpa y de toda condenación por el pecado, ya que el pecado fue remitido para siempre. Ahora podemos tener una relación cercana con Dios. Por eso es que la Biblia dice, podemos entrar confiadamente, ¿cuántos dicen amén?, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso no sería posible a menos que la sangre de Cristo hubiera limpiado nuestras conciencias de obras muertas, remitiendo todos nuestros pecados y borrándolos para siempre del récord divino de parte de Dios. Aleluya. Podemos entrar confiadamente al trono de su gracia porque tenemos libertad para acercarnos a Él y experimentar su amor, su gracia y su misericordia sin limitaciones y sin impedimentos. Esto, iglesia, es lo que realmente le trae realización a la vida de una persona y nos completa como individuos. El tener una relación de amistad y de amor con Dios por causa de la gloriosa sangre de Jesucristo. Así que lo tercero de lo que nos redime la sangre es de la culpa y de la condenación, para tener ahora una relación de amistad y de intimidad con nuestro Padre Celestial. Denle un fuerte aplauso, por favor, a nuestro Señor. Ese aplauso tiene que ser más fuerte que eso, iglesia. Fue por su sangre que ha vertido sobre mí. ¿Cuántos lo proclaman con nosotros? Que su poder ahora yo puedo recibir. Hoy sus promesas son reales para mí. Fue por su sangre que la maldición ya no opera sobre mí. Fue por su sangre que ha vertido sobre mí. Cántalo. Que su poder ahora yo puedo recibir. Hoy sus promesas son reales para mí. Fue por su sangre que la maldición ya no opera sobre. Quiero que ore conmigo, cierre sus ojos un momento y diga conmigo: Padre Celestial, dígalo bien fuerte: Padre Celestial, gracias por la sangre preciosa que nuestro Señor Jesús derramó. Diga: esa sangre me ha redimido. La justicia de Dios está satisfecha. Cristo ha pagado por mi culpa. Padre, gracias porque la sangre me ha redimido de la autoridad legal de Satanás para oprimirme. Hoy soy libre, dígalo. Diga: yo soy libre de la potestad de las tinieblas por la sangre del Cordero. Diga: Padre, gracias porque tu sangre limpia mi conciencia de obras muertas, porque tu sangre ha remitido mis pecados y hoy me puedo acercar confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro que ha vertido sobre. Apláudale a Jesús, por favor. Que su poder ahora yo puedo recibir. Hoy sus promesas son reales para mí. Fue por su sangre que la maldición ya no opera sobre mí. Amén. Somos libres. Créalo, proclámelo, abrácese fuerte de esta realidad y no la suelte. Póngala en su boca, póngala en su corazón, hasta que usted comience a experimentar los poderosos beneficios de la redención en su propia vida. Iglesia, les amo muchísimo. Que tengan una excelente semana, un domingo maravilloso. Les amo mucho.